esto de la inteligencia artificial aplicada a los agronegocios. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Leonardo Cristali. Hace 10 años que estamos trabajando en el desarrollo de tecnología aplicada a los agronegocios, particularmente software, y la idea es comentar un poco esas experiencias y obviamente intercambiar con ustedes las consultas y las preguntas que puedan llegar a tener. La webinar se llama de Inteligencia Artificial aplicada a los agronegocios, del Data Hub al motor de decisiones, y un poco es ver el rompecabezas completo de cómo funciona toda esta infraestructura, toda esta tecnología. Perdón, se me descompaginó. Ahora sí. Bueno, el principal problema que tenemos es que hay una cantidad de sistemas, y ahí pueden ver algunos organizados por categorías, ¿no es cierto?, que hacen que sea súper complejo ponerse incluso a pensar en esto, ¿no? Es un dolor de cabeza al momento de pensar en una empresa del rubro que sea, cómo comenzar con este tema de la transformación digital. Esta complejidad tiene que ver con la paradoja de la abundancia, que evidentemente estamos tapados de información y de aplicaciones y de sistemas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que escuchamos es que mi equipo pasa más tiempo buscando información que vendiendo, ¿no? Y eso se debe a una fragmentación, porque no hay una visión integral del negocio, y la fragmentación es física por un lado, es decir, tenemos datos en un montón de lugares diferentes, o sea, en un ERP, en un CRM, en un WhatsApp, en Excel, en mails, bueno, en notas en papel, ¿no? Y por el otro lado una fragmentación lógica, ¿no? Tenemos cantidad de formatos que no son compatibles entre ellos, ¿no? Un PDF, una imagen, un Excel, un Word, ¿no? Los archivos propietarios de los monitores de las máquinas, por ejemplo, ¿no? Y en segunda instancia tenemos una cuestión de cuello de botella que tiene que ver con el experto, y sobre todo cuando se va y se lleva todo el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces ahí nos surge una restricción real que tiene que ver con una baja adopción de la tecnología. Si bien hay mucha tecnología en agronegocios, en realidad el 80% de las personas en la industria utilizamos Excel básico, ¿no? Y el otro 20% son usuarios early adopter o profesionales, que son los que utilizan las tecnologías más sofisticadas, como los sistemas de información geográfico, los tableros, ¿no? Los dashboards de inteligencia de negocio, o incluso Excel avanzado, pero son los menos respecto de la industria, ¿no? Por el otro lado, el alcance limitado que tiene contar con estos expertos, o depender de los expertos, ¿no? Porque básicamente el alcance está limitado al tiempo y la presencia física que tienen estas personas. Entonces, eso nos genera en las empresas altos costos, ¿no es cierto? Básicamente, y algunos de ellos tienen que ver con riesgos financieros elevados, porque las carteras no se analizan con suficiente información o con información actualizada. Lo mismo pasa con los seguros, las primas de los seguros o las tasaciones de los inmuebles, ¿no es cierto? Ineficiencia operativa. Hay equipos que invierten prácticamente todo su tiempo en análisis manuales y descuidan la generación de los negocios. Los procesos de compra, venta, alquiler tardan de 3 a 5 meses, son engorrosos, ¿no es cierto? Y siempre falta alguna información adicional. Y el tema de oportunidades comerciales perdidas, que básicamente no se trabaja como se debiera todo el tema de prospección de clientes, por ejemplo, recomendaciones personalizadas de insumos, básicamente por no contar con información de los campos y los cultivos de esos clientes, ¿no? Entonces, la solución tiene que ver
con una I especializada y con una plataforma. Para resolver esto no necesitamos incorporar más aplicaciones o otra aplicación más, sino que necesitamos entender cómo funcionan este tipo de sistemas digitales para analizar dónde está parada nuestra empresa, ¿no es cierto? Y cómo es que podemos ir ordenándonos en este sentido. Entonces, este tipo de sistemas tienen básicamente 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con un Data Hub multiclientes, en donde básicamente integramos todas las fuentes de datos que tenemos disponibles, ¿no? Podemos tener aplicaciones, sistemas web, dispositivos de IoT para conectar máquinas, estaciones meteorológicas, equipos de riego, no sé. Y finalmente APIs, ¿no? Para conectar sistemas externos, como un ERP o un CRM. Entonces, la idea acá es que para arrancar sí o sí necesitamos un Data Hub, sí o sí necesitamos cierto sistema que nos permita integrar todas esas fuentes de datos con las cuales trabajamos. Recién, cuando tenemos el Data Hub, podemos pasar a un segundo nivel que tiene que ver con ciencia de datos, que básicamente tiene que ver con empezar a generar información, correr modelos, ¿no es cierto?, predictivos, correr modelos de análisis para generar información a partir de esos datos, ¿no es cierto? Y el tercer nivel, recién ahí entramos en lo que tiene que ver con el motor de IA, el motor de inteligencia artificial, que básicamente emula a un analista, un profesional, interpretando y analizando todos esos datos y esa información, ¿no es cierto?, en el contexto de ese cliente. Básicamente, o sea, la inteligencia artificial en general no es buena todavía para la integración de fuentes de datos y menos para geoestadística o modelos, ¿no es cierto? Sino que es muy buena para la interpretación de todos esos datos y esa información, respondiendo a preguntas estratégicas de nuestro negocio, como ya lo vamos a ver en un rato, ¿no? Muchas veces la principal consulta es, bueno, ¿cuál es el principal aporte de abordar estas estrategias de digitalización de mi negocio, ¿no? Bueno, el principal aporte tiene que ver con contar básicamente con un equipo de expertos digitales, ¿no es cierto?, en minutos y sin fricción. Y esto nos permite, estas herramientas, ¿no es cierto?, nos permiten básicamente ahorrar el 90% de los gastos operativos y multiplicar por 10 la capacidad de análisis y de creación de información de la empresa, ¿no? Entonces, acá es donde están los mayores beneficios, ¿no? En realidad, en lugar de seguir incorporando gente, lo que hacemos es a nuestros mejores recursos le damos estas herramientas para potenciar su capacidad, ¿no? Y que no estén 15 días para generar un informe, sino que lo puedan generar rápidamente en 5 minutos y apliquen su creatividad para encontrar cómo potenciar esas relaciones comerciales o cómo detectar y desarrollar nuevas oportunidades. Y lo mismo desde el punto de vista del ahorro de los gastos operativos, ¿no? Tener la capacidad a través de estas herramientas, de estas plataformas, de conocer qué es lo que está pasando con los campos, los cultivos de mi cliente, con la unidad productiva de mi cliente, de manera tal de no tener que estar, ¿no es cierto?, de no tener que agarrar la camioneta e ir exclusivamente a recorrer y a visitar ese cliente y probablemente voy a visitar los clientes que menos están necesitando, ¿no es cierto?, un asesoramiento o una solución o a los que menos les puedo vender mis productos, ¿no es cierto? Entonces, tener la capacidad de administrar todo ese conocimiento y planificar, ¿no es cierto?, nos permite ahorrar en esos costos operativos. Entonces, ahora vamos a profundizar un poco más. El Data Hub básicamente permite ordenar el orden, la ingesta y la estandarización de todas las fuentes de datos que tenemos, pero todo empieza con el dibujo de un campo, porque todas estas tecnologías están todo el tiempo regidas por una lógica que tiene que ver con tratar de automatizar la mayor cantidad posible de
información, ¿no? Y disminuir el data entry. Una de las principales barreras de entrada en el mundo tecnológico tiene que ver con el data entry, ¿no? El hecho de tener que cargar datos, y esa es una de las principales barreras, y muchas veces las empresas le transferimos ese requerimiento a nuestros clientes, y eso genera una frustración, porque los clientes realmente no quieren cargar datos, o por lo menos no toda la cantidad de datos que a nosotros nos gustaría. Entonces, lo que no podemos obviar es dibujar el campo, en principio, o un cultivo, ¿no es cierto? Pero sobre todo el campo, porque mínimamente necesitamos conocer a la unidad productiva de nuestro cliente. Entonces, a partir del dibujo de un polígono, del perímetro, ¿no es cierto?, del campo de un cliente, estos sistemas pueden centralizar y ordenar datos de clima, imágenes multiespectrales de satélite, dron, de lo que sea, ¿no? Información de campo, de muestreo, de recorridas, del manejo agronómico, datos que vienen de máquinas agrícolas o el Internet de las cosas, ¿no es cierto?, de estaciones meteorológicas, del sensor que sea, y sistemas externos como, por ejemplo, un ERP, ¿no?, del cual podríamos traer todos los insumos aplicados para cada hectárea de campo, ¿no? Estos datos entonces pasan a estar geofacialmente referenciados, estandarizados, normalizados y centralizados en un mismo lugar, ¿no? Es muy importante entender que si no hay un data hub, no hay agricultura digital. O sea, no se puede comenzar con esta estrategia de digitalización, ¿no es cierto? Son solo archivos sueltos y es muy sofisticado poner todo eso o analizar eso de manera desintegrada. Bueno, la mayoría de las plataformas es muy simple dar de alta un campo. Para la mayoría de las empresas esta actividad es una actividad que la tenemos que incorporar las empresas, porque por más que sea muy simple, muchas veces los productores no realizan este paso y es el paso básico, digamos, ¿no? El mínimo requerimiento de datos que necesitamos, y lo mismo podría ser para cargar un cultivo, ¿no? El segundo nivel tiene que ver, entonces, como le decía, con el motor de ciencia de datos. Acá es procesar millones de datos crudos, todo lo que tenemos integrado en nuestro Data Hub, para transformarlo en información de valor. Entonces, si arrancamos mínimamente con el dibujo de un campo y un cultivo, bueno, podemos generar o acceder a información vinculada a la caracterización ambiental de esos campos, a los índices de monitoreo de cultivo, las rotaciones de cultivo, agrometeorología, y vincular a un cultivo, por ejemplo, las identificaciones automáticas de los cultivos, de los polígonos de cultivo dentro de ese campo, estimaciones de fechas de siembra y de cosecha, predicciones de rendimiento, índices de monitoreo del desarrollo de biomasa, nitrógeno, ¿no es cierto?, humedad, superficie del suelo, e indicadores agroclimáticos. Acá hay un punto muy importante que muchas veces las empresas confundimos, ¿no es cierto? Bueno, pero yo tengo algunas aplicaciones y después tengo un equipo, ¿no es cierto?, que trabaja con un sistema de información geográfico, ArcGIS, QGIS, el que sea, ¿no? El sistema de información geográfico moderno es diferente al esquema tradicional que hemos usado, ¿no es cierto?, por años, ¿no? Es diferente en cuanto a que hay que pensar, el SIG tradicional se pensaba en layers, ¿no? O sea, lo que desarrollábamos eran capas, eran mapas, y está centrado principalmente en la herramienta, en el ArcGIS, ¿no? Entonces nosotros teníamos un experto que sabía usar ArcGIS y comprábamos una licencia, más cantidad de licencia y cada vez más cantidad de expertos, pero el centro era la herramienta, ¿no? Los sistemas de información moderno, de información geográfica moderno, están centrados en los procesos. Es un pipeline de trabajo, ¿no es cierto?, en la nube, con procesos de procesamiento, ¿no?, de cómputo, que permiten escalar, ¿no es cierto?, y están centrados básicamente en productos de datos e información, y ya no en los layers o en los mapas, ¿no? Entonces, es importante tener muy en cuenta esto, que los SIG tradicionales estaban enfocados en optimizar la productividad individual de una persona, dándole herramientas para hacer todos estos geoprocesamientos, y los SIG modernos están pensados y optimizados para repetibilidad y escalabilidad,
de los procesos. Es decir, para que toda esa generación de información sea escalable para miles de hectáreas y pueda ser repetible, ¿no? Y finalmente, un poco lo que les comentaba al principio, ¿no? El SIG tradicional produce mapas, el SIG moderno produce sistemas, ¿no? Estandariza procesos y produce sistemas. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de toda esta presentación es básicamente esa estructura de sistemas. Algunas piezas de información que pueden generar estos sistemas una vez que uno dibuja, por ejemplo, el polígono del campo, cosa que la mayoría de las empresas conocen o hemos escuchado, ¿no? El tema de los ambientes productivos de un campo, caracterizar el campo de un cliente en las zonas de mayor productividad, productividad media y baja productividad. Esto es muy interesante desde el punto de vista de proponer una estrategia o una solución de insumos, ¿no es cierto? O una estrategia de manejo agronómico, ¿no es cierto? En donde uno puede ofrecer una solución de alta productividad o intensiva en recursos como para producir maíz, por ejemplo, en las mejores zonas, y una estrategia mucho más defensiva con cultivos como sorgo, por ejemplo, o incluso pasturas, ¿no es cierto?, en las zonas más complicadas del campo. Pero esta información es información de base cuando uno va a conocer a ese cliente y va a ese campo, por ejemplo, los comerciales van a recorrer para entender específicamente, ¿no es cierto?, cuál es la caracterización y tratar de ofrecer productos ajustados a los requerimientos de cada productor. Después estas plataformas generan información de ponderaciones, por ejemplo, ponderaciones de los campos, de los clientes, estimaciones de la productividad, del riesgo productivo, el rendimiento, por ejemplo, la estimación del rendimiento del último cultivo en el campo, ¿no es cierto?, los regímenes de precipitaciones. Algo muy interesante que ya se está haciendo, ¿no es cierto?, de manera automática, es la estimación de la rotación de cultivos de un campo de los últimos años, en donde uno puede saber cuáles son las hectáreas, dónde estuvieron esos cultivos, las fechas estimadas de siembra, de cosecha. La estimación de fechas de siembra es algo muy importante, un dato clave, por ejemplo, para las aseguradoras, ¿no? La estimación de los rendimientos de los cultivos de los últimos años es un dato clave, por ejemplo, para todo el que tenga un negocio financiero, desde los bancos a cualquiera que esté financiando insumos, por ejemplo, o la producción de estos clientes. ¿No es cierto? Es súper importante saber, bueno, cómo funciona esta producción o cómo ha venido funcionando la producción de este cliente, ¿no? Más allá de las cuestiones de los balances y la información más tradicional, que muchas veces no refleja este contenido, ¿no? Bueno, índices para el monitoreo de los cultivos, entender dónde los cultivos de mi cliente, ¿no es cierto?, están funcionando bien, dónde están funcionando mal. Si voy a hacer una recorrida, ir efectivamente, hacer una recorrida guiada e ir a los lugares en donde hay problemas. Supongamos soy un seguro, entonces tengo, ¿no es cierto?, esta herramienta para monitorear continuamente los cultivos asegurados de mis clientes y bueno, tomar las medidas necesarias cuando hay algún incidente, ¿no? Después, cantidad de información meteorológica que sirve, ¿no es cierto?, para contextualizar un año respecto de los años o del histórico, ¿no es cierto?, y determinar situaciones particulares. Y algo muy interesante que también hoy se puede generar, vinculado ya a nivel de cultivo, cuando estamos siguiendo, ¿no es cierto?, un cultivo específicamente de un cliente, la capacidad de utilizar modelos para generar mapas predictivos de cosecha, ¿no? Esta información, estos modelos, no solo permiten estimar los rendimientos de los cultivos de los últimos años, sino que permiten predecir hasta 60 días antes de la cosecha el rendimiento de un cultivo, ¿no es cierto? Y a nivel de cultivo, del polígono del cultivo, además permite predecir la distribución espacial de ese rendimiento, algo que es clave, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de, bueno, la cosecha, la segmentación de la cosecha, estimar, ¿no es cierto?, bueno, las calidades de esos cultivos, ¿no es cierto?, ese es el cultivo que podríamos llegar a tener de garantía o de colateral de una línea, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante esta información al momento de
gestionar la cosecha y, por ejemplo, no mezclar toda esa producción si ya estamos viendo que hay zonas del cultivo que están con una calidad, con un desempeño muy inferior al resto, ¿no? Información meteorológica del cultivo, ¿no es cierto? Bueno, el desarrollo, curvas de desarrollo para evidenciar si hay algún problema puntual en algún momento, ¿no es cierto? Y bueno, el tercer nivel, como les comentaba al principio, tiene que ver con el motor de inteligencia artificial que no es solo para acelerar, sino para democratizar el uso y el acceso a la información a toda mi empresa, a todo el personal, a todo mi equipo de trabajo, porque básicamente este nivel lo que permite es que los usuarios no expertos interactúen con datos complejos usando el lenguaje natural. Ese es el kit de la cuestión. Entonces podemos, en esta instancia, podemos hacer preguntas como cuál es la capacidad o el riesgo crediticio por potencial productivo de este cliente, cuál es el precio estimado de alquiler, venta de un campo, el paquete de insumos más recomendado por ambiente, la recomendación de manejo, ¿no es cierto? Entonces, acá, básicamente, este tipo lo que hace es interpreta y contextualiza todos los datos y toda la información que tenemos del polígono del campo o de los campos de esos clientes para generar respuestas coherentes, ¿no es cierto?, a preguntas estratégicas que podemos realizar todo el tiempo, ¿no? Algo que es bien importante, porque esto se escucha todo el tiempo, bueno, la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todo. En realidad, la inteligencia artificial por el momento no va a reemplazar al analista, pero sí el analista que use inteligencia artificial va a reemplazar al que no la use. Porque esto es una herramienta de productividad muy potente, ¿no es cierto?, que genera un diferencial desde el momento en que medimos a nuestro equipo por productividad, ¿no? Entonces acá hay un ejemplo de una de estas copilotos de inteligencia artificial especializados en agronegocio. Básicamente tienen un entorno muy parecido a lo que es ChatGPT o Gemini, cualquiera de estos chats genéricos, ¿no es cierto? Pero acá va a haber en general ciertas preguntas preestablecidas por segmentos de negocio, ¿no es cierto? Insumos, finanzas, inmobiliario, producción, agricultura de precisión. Bueno, puede haber sustentabilidad, puede haber varios segmentos con preguntas preestablecidas y si no, ¿no es cierto?, la posibilidad de escribir la pregunta y automáticamente se va a generar una respuesta o un informe de estas características, en donde trae toda la información. Por ejemplo, este ejemplo es un informe de precalificación crediticia de un campo, ¿no es cierto? Trae toda la información de ese campo, trae factores de localización, indicadores de productividad, ¿no es cierto?, productividad histórica, potencial del campo, la rotación de cultivo de los últimos años, indicadores climáticos, ¿no es cierto?, un análisis climático y de resiliencia de los cultivos en ese campo, ¿no es cierto?, un análisis agronómico de los ambientes productivos, ¿no?, por ejemplo, diferentes índices como humedad superficial de suelo, ¿no es cierto?, un análisis de costos y de rentabilidad en donde básicamente el sistema consulta a listas blancas de webs en donde trae precios de los granos, de las labores, costos de los insumos, de arrendamiento, opciones de financiación, seguros, ¿no es cierto?, calidad, fletes, y genera una conclusión o una recomendación crediticia, ¿no?, en donde dice, bueno, este campo tiene un alto potencial productivo, un bajo riesgo agronómico, ¿no es cierto? Bueno, termina armando una conclusión a partir de toda la información en donde sugiere una categoría crediticia, un monto máximo. Todo esto es programable, digamos, es configurable, en donde las empresas podemos definir el template del informe que queremos, incluso para que este tipo de tecnología nos genere de manera automática esta información y nos la envíe todos los lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, ese es el poder que tiene, ¿no es cierto?, esta tecnología. Y es la cresta, la cereza del postre, digamos, ¿no? Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, de oportunidad comercial, ¿no?, en donde hay un cultivo de trigo, ¿no es cierto? Y entonces hace una caracterización del cultivo, hace un análisis predictivo de la distribución
de ese cultivo, analiza la evolución de la biomasa, el mercado, ¿no es cierto?, los costos y demás vinculados a ese cultivo, ¿no? Y analiza oportunidades de venta, ¿no? Potencial de mejora o de estrés productivo, déficit de nutrientes, variabilidad espacial, estrés hídrico final, ¿no es cierto? Entonces hace un análisis de todo, a partir de los datos y la información que tiene de ese cultivo, hace un análisis de situación, de los síntomas, ¿no es cierto? Momento óptimo y recomendaciones, entonces dice, bueno, post cosecha, noviembre, diciembre, un momento ideal para analizar el rendimiento, planificar la campaña, la próxima campaña, ¿no sé? Y después, oportunidades de venta, venta de un paquete nutricional para la próxima campaña, planificar y provisionar insumos con financiamiento, servicio de monitoreo de seguro, ¿no es cierto? Y hasta puede hacer sugerencias de acciones comerciales concretas y plantear opciones de productos que pueden incluso venir de nuestra propia información, de nuestra propia documentación de productos y servicios, que se la podemos cargar al sistema para que lo utilice al momento de recomendar nuestros propios folletos, ¿no es cierto?, y documentos en donde describen cómo se aplica, cómo se utilizan nuestros productos y servicios, ¿no? Entonces, el potencial es la capacidad de automatizar este tipo de información y tener este tipo de informes de un cliente en 5 minutos, ¿no es cierto?, para que nuestro equipo de expertos tome esto, lo analice, lo pula, lo ajuste, lo corrija. Esto es una opción más, es como el análisis que haría una persona, es un análisis más, no quiere decir que sea el mejor de todos, es muy robusto porque tiene la capacidad de analizar una cantidad de fuentes de datos y de información que sería físicamente imposible para una persona en 5 minutos, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que sea el mejor de todos, pero sí es una base muy sólida y muy robusta a partir de la cual nuestro equipo puede trabajar y puede, ¿no es cierto?, avanzar. Como les decía en algún momento, la diferencia entre una respuesta genérica de un ChatGPT o de un Gemini, ¿no es cierto?, y la respuesta de este tipo de sistemas especializados en agronegocios tiene que ver con la capacidad, con el contexto. Es decir, la IA genérica no tiene contexto de mi cliente. Entonces, la respuesta es una respuesta, no tiene información, no tiene datos del campo de ese cliente, no tiene información, no tiene la capacidad de generar información, ¿no es cierto?, predictiva y demás de ese cliente. Con lo cual, la conclusión que saca es una conclusión basada en los datos con los cuales se entrenó el modelo, ¿no es cierto? Y basada en datos que tiene a nivel regional, nacional, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es una herramienta útil para una empresa, para el trabajo diario de una empresa. Los copilotos especializados, como les comenté hasta recién, tienen todo ese contexto de ese cliente, con lo cual la respuesta va a ser muy específica, como la que acabamos de ver recién, y es, ¿no es cierto?, un insumo básico para salir a vender, ¿no es cierto?, o a dar un soporte, un asesoramiento técnico, ¿no es cierto? Bueno, lo que nosotros estemos ofreciendo a esos clientes, ¿no? Bueno, hasta aquí el webinar como para plantear y mostrarles el rompecabezas. Ahora es su turno, ¿no es cierto?, de probar con esta tecnología. Ahí tienen un QR en donde pueden acceder a una de estas plataformas para probar. Y si no, tomen nota del correo electrónico, pueden escribirnos y con gusto los ayudamos en este proceso de transformación digital de la empresa. Quedo a disposición si hay alguna pregunta, si no, al mismo correo electrónico nos pueden hacer llegar consultas, dudas, ¿no es cierto? Y con gusto lo vamos a responder también. Muchas gracias. Muchas gracias.